Cada día comienza la aventura. Bienvenido a la senda azul. Un día, si lo piensas bien, no muy atrás en el tiempo, abrimos por primera vez nuestros ojos en este hermoso planeta azul. Ese día comenzó todo para ti y para mí. Comenzó nuestro caminar por el sendero azul de nuestra vida y desde entonces cada día renacemos al despertar. Cada día comienza la aventura. Bienvenido a la senda azul. Cuentan que a veces este mundo de humanos recibe la visita de estrellas que deciden encarnar y regalarnos su inmensa luz. Son estrellas que se disfrazan de personas normales, pero no pueden evitar brillar, y es así que nos señalan e iluminan senderos que nos invitan a descubrir las maravillas que portamos dentro, dedicando su vida. Son luces que desde la generosidad se precipitan como humanos, dotados de un inmenso corazón, desde el que comparten sus descubrimientos. Hallazgos sorprendentes, precursores del gran cambio para la humanidad, pero a veces son de tal magnitud que está por encima de la capacidad de escucha del mundo. Luces vivas que se adelantan a su tiempo, ya que a veces la humanidad simplemente no está a la altura. Hoy hablamos de una de ellas. Su nombre, Dr. Ángel Escudero. Una estrella rodeada a su vez de otras muchas luces en su camino terrenal, como son María Jesús Escudero, su hija, y Eduardo Sancho, compañero y amigo de vida y camino. Eduardo Sancho fue uno de los primeros rostros del telediario. Colaboró durante esos años también en otros espacios de servicios informativos como Panorama de Actualidad o la retransmisión de la boda de los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola. En 1966 fue enviado a Londres, convirtiéndose en el primer corresponsal de televisión española. A su regreso se instaló en la ciudad de Valencia y allí fue nombrado director del Centro Territorial de Televisión Española y director local de Radio Nacional de España. En 1978 regresó a Londres, desde donde, por ejemplo, le correspondió en 1981 retransmitir a los telespectadores españoles la boda entre Carlos de Inglaterra y Diana Spencer. Entre 1982 y 1985 regresa al Centro Territorial de Valencia para finalizar luego su carrera profesional de nuevo en Madrid como redactor de los informativos de fin de semana en la propia televisión española. Y hoy tenemos el gran honor de tener a Eduardo Sancho con nosotros, junto a María Jesús Escudero, actual directora del Centro de Noesiología y Noesiterapia Dr. Escudero, profesora de Noesiología y Noesiterapia, experta universitaria en terapias naturales, técnico en naturopatía, diplomada universitaria en enfermería, postgrado en sexología y planificación familiar, profesora y experta de método de planificación familiar natural, grafóloga y grafopatóloga. Y así, llena de inmensa gratitud, comenzamos sin más dilación con uno de los programas más importantes e históricos de la Senda Azul. Pues es que no puedo empezar nada más que diciendo gracias. Tenemos con nosotros a Eduardo Sancho. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias de corazón por estar aquí. Nuestra gran luz. Muchas gracias a ti. Nuestra gran luz, María Jesús Escudero. Gracias. Hola, buenos días. Sí. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. Hola, María Jesús. Buenos días a todos. Sí.
Sí. Un abrazo grande, Eduardo. Igualmente, gracias, igualmente. Otro abrazo para ti. Sí. También está con nosotros Miguel Ángel Carroza, que es colaborador de este programa y alguien que no puede faltar. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, sí. Buenos días, María Jesús. Buenos días, Eduardo. Un placer enorme compartir con vosotros y un honor. Sí. Vaya programón tiene hoy, sí. Hoy impresionante. Yo estoy que no quepo en mí, porque para mí Ángel Escudero es alguien indefinible. Es alguien que aporta algo muy, muy, muy grande a la humanidad. O sea, la capacidad de ponderar el pensamiento, de gestionarlo de la forma más beneficiosa. Es que cambia el mundo, cambia nuestro mundo. Y María Jesús, este programa es un programa de celebración de vida, es un programa de celebración de trabajo. Y ese trabajo y esa vida, que la continúas tú, a mí me gustaría, María Jesús, hacer un breve recorrido, bueno, breve porque tiene que ser breve, porque habría para mucho, ¿no? Pero tenemos 50 minutos y me encantaría invertir, independientemente de que repitamos, dar un paseo por la vida de doctor Ángel Escudero, que hemos visto que es inevitable no asociarlo con Eduardo Sancho. Entonces, tú, como hija y como compañera de aventura, ¿cómo definirías el comienzo de el doctor Ángel Escudero? Pues para hablar de cómo empezó la noesiterapia, hay que entender cómo empezó la vida del doctor Escudero, cómo empezó la vida de mi padre. Desde muy chiquitito, él le gustaba muchísimo estudiar, era un buen estudiante y tenía muy claro que cuando fuera mayor quería dedicarse a algo que sirviera para ayudar, en general, para ayudar. Podía haber hecho muchas cosas, pero se hizo médico y se hizo cirujano. Y bueno, una vez había hecho la carrera, yo en este momento, revisando archivos, me doy cuenta que el doctor Escudero en 1972 empieza a operar a todos sus pacientes sin necesidad de anestesia química, con anestesia psicológica. Y eso es lo que la gente conoce. Pero es que revisando un montón de archivos y de material suyo desde tan atrás como estoy pudiendo conseguir desde su niñez, me doy cuenta de que antes de empezar su trabajo con anestesia psicológica hacía cosas que ya eran muy especiales. Me doy cuenta que como cirujano sacaba adelante cosas, situaciones que no eran fáciles de sacar adelante. Me doy cuenta que como cirujano vascular conseguía salvar piernas que otros cirujanos hubieran tenido que amputar siguiendo los mejores protocolos y con el mejor criterio profesional. Pero él daba un paso más. Estaba siempre en el qué más puedo hacer con mi paciente, qué más puedo hacer por mi paciente. Recuerdo algún caso del que además viendo sus archivos he visto historias clínicas, he visto fotografías de esas piernas que consiguió salvar. Recuerdo algún caso, algún paciente que algún prestigiosísimo cirujano de la época mayor que él, con más años de experiencia que él, en el quirófano le decía: Escudero, amputa, Escudero, amputa. Y le decían amputa por debajo de la rodilla. Deja a ese paciente amputado por debajo de la rodilla. Y mi padre decía: no, voy a salvar esa pierna, voy a salvar esa pierna. Y consiguió salvar esa pierna amputando únicamente un dedito del pie. Y sacó adelante la pierna. Entonces, como he visto muchos casos diferentes. Entonces, ese ¿qué más puedo hacer por mi paciente? Ese estar constantemente yendo a cursos, a congresos, a seminarios, aprendiendo, hasta el último minuto de su vida estaba aprendiendo. Entonces, eso le hizo decir: oye, ¿y si consigo evitar
la anestesia y si consigo evitar la anestesia general y si consigo que la cirugía, cuando es imprescindible hacerla, se haga sin necesidad de la anestesia. Entonces, digamos que la aparición del trabajo que la gente conoce, el doctor Escudero, 46 años, operando a miles de pacientes con anestesia psicológica sin usar anestesia química, esto es solamente una pequeña parte de su trayectoria de vida y de su actitud como persona y como médico. Antes ya estaba haciendo cosas en el sentido de qué más puedo hacer. Después de eso llega la noesiterapia y después de eso, pues en un telediario, después de un partido de fútbol que tuvo muchísima audiencia, en la época en que en España solamente habían 2 cadenas, la 1 de televisión y la 2, pues un domingo después de un partido de fútbol aparece Eduardo Sancho, entonces director de Aitana, la televisión valenciana, diciendo descubrimiento científico en Valencia. Yo era una pequeñaja, pero me acuerdo perfectamente. Descubrimiento científico en Valencia. El doctor Escudero, cirugía sin necesidad de anestesia. El doctor Escudero está utilizando la anestesia psicológica. Y eso es lo que la gente conoce. A partir de ahí arranca todo, pero solamente es una cosa más de su trayectoria. Aquí tenemos el honor de poder escuchar a Eduardo Sancho. ¿Cómo fue? ¿Qué sintió? ¿Cómo llegó al doctor Ángel Escudero? Eduardo, ¿cómo fue que conectaste con él? ¿Y qué produjo en ti, Eduardo? Bueno, era natural. Yo como casi médico, porque yo estudié toda la carrera, aparte del periodismo, es decir, yo muy aficionado, estudioso, yo estaba muy atento a las noticias, a la información médica, porque siempre he tenido una admiración tremenda por la medicina valenciana, que Valencia es cuna de médicos prodigiosos. Bueno, pues entonces me enteré de lo que estaba haciendo Ángel en este campo e inmediatamente contacté con él, simplemente le llamé y empezamos a charlar y coincidimos de un modo misterioso, ¿no? De un modo muy profundo. Coincidimos porque yo comprendí enseguida que estaba delante de un genio. Yo no quiero parecer muy exagerado, no quisiera. Lo que digo lo digo muy pensado. Quiero decir que mis hipérboles y mis exageraciones están muy limitadas o muy estrictamente tratadas. Ángel era un genio, porque Ángel sobre todo intuyó que la creación del hombre era un prodigio que escapaba a la naturaleza, a lo natural, y tenía tanto de sobrenatural, que él concibió que en el cerebro del hombre había un laboratorio de productos, de medicamentos, estaba toda la farmacopea del mundo estaba en el cerebro humano, y entre ellas estaba la posibilidad de evitar el dolor cuando eso era necesario. Y él intuyó todo esto, él solito, por primera vez que sepamos en el mundo. Él intuyó lo de la noesiología, es decir, la ciencia del conocimiento. Él sabía que el conocimiento humano, si se podía llegar a él, si encontraba una disciplina o una serie de disciplinas médicas capaces de llegar al conocimiento natural, digamos, de fábrica, ¿no? Lo que ya lleva todo ser humano dentro, encontraríamos el gran arsenal de la terapéutica total. Y empezó a ensayar y empezó a conseguir los éxitos inconcebibles. Hizo operaciones fantásticas sin anestesia. Él intervino algunos casos de simpatectomía, que hay que cortar una vía nerviosa que está en la espalda y el acceso hay que hacerlo por la parte anterior. Todo eso con la paratomía, con un sistema abierto, sin anestesia, porque hay mucha gente que no resiste la anestesia,
y además porque, bueno, la anestesia es una necesidad, pero cuando se consigue la anestesia psicológica que él concibió, entonces él se inventó la disciplina necesaria para llegar al cerebro con palabras, para llegar a estimular esa capacidad interminable de recursos terapéuticos que hay en el cerebro, que incluyen toda la farmacopea mundial descubierta hasta el momento, incluidos antibióticos, porque entre los prodigios de Ángel, que es imposible hacer de ellos una especie de un relato completo, no acabaríamos nunca, porque desde operar a un perro que amaba mucho y que se comió un utensilio de baño y se moría un cachorro, y desde operar, es decir, utilizar la anestesia psicológica, es decir, la incisión en la piel y la llegada a los órganos internos sin la necesidad de la aplicación de ningún anestésico, eso Ángel lo hizo en numerosas ocasiones, y luego, aparte de la cirugía, naturalmente. Entonces, en aquella época, había ya en el mundo, todavía existe, una especie de escuela que se llama la sofrología. La sofrología, que es una disciplina médica, más o menos médica, técnica, que consiste en conseguir la relajación. Es decir, todo se consigue. Entonces, la sofrología, que la utilizaban mucho los odontólogos en aquel momento, los más importantes, en vez de anestesiar al paciente con productos químicos, pues lo anestesiaban con sofrología. Pero todo eso era el inicio, el arranque, una parte minúscula de la gran inmensidad de la noesiología de Ángel Escudero. O sea, la sofrología, que todavía actúa, todavía se utiliza mucho, es una parte minúscula de lo que se consigue con la noesiología. Con la noesiología, el paciente, ayudado por el terapeuta, le dice a su cerebro, necesito, esa era la palabra de Ángel, es el culmen de la disciplina terapéutica. Necesito. Ángel decía, dile a tu cerebro lo que necesitas. Y ahí intervenía ya un aprendizaje, porque al cerebro pues también hay que ayudarlo, ¿no? Para que encuentre justamente aquello que tú necesitas, la vía por la cual tiene. Bien, total, se convirtió en la noesiterapia. Es decir, la noesiología, que es la ciencia del conocimiento, se convierte en la noesiterapia, que es la terapéutica, es la terapia, la curación, el healing, ¿no?, de todas las enfermedades. Entonces, de la noesiología surge la noesiterapia y la aplica Ángel. Y entonces llegamos a Murcia una vez con aquella... yo he visto prodigios de Ángel. Hay algo que quiero decir, y es que la noesiología está en este momento en una latencia, está hibernada, pero tiene un futuro impresionante, y no pasará mucho tiempo sin que el doctor Ángel Escudero, Juan, resucite en la actualidad mundial y se le recuerde y se le vuelva a recordar en el globo terráqueo, como ya ocurrió cuando la BBC produjo sus 3 programas impresionantes sobre Ángel Escudero. La BBC, que era entonces la gran potencia de la televisión mundial, la mejor televisión del mundo, mandó a uno de sus mejores equipos de reportajes científicos a Valencia, a Rocafort, a la clínica de Ángel. Lo mandó para hacer unos reportajes que dieron la vuelta al mundo, en los cuales se exponía claramente cómo era cierto aquello de que había un cirujano en el mundo capaz de llevar a cabo las operaciones más invasivas sin anestesia. Y entonces vimos como Ángel, con un equipo de varios médicos en la universidad, en una clínica de Murcia, operó a su hermana tenía una deformidad en las piernas que se llama genuvaro, que son las piernas torcidas,
que producen una incomodidad tremenda, tal. Bueno, esa operación consiste en romper los huesos de las piernas para volver a unirlos. Y todo eso se hizo sin anestesia delante de las cámaras de la BBC y dio la vuelta al mundo. Entonces, desde la India hasta Islandia, el doctor Ángel Escudero fue un nombre popularísimo. Y de pronto empieza a declinar, y en este momento pues está en pura latencia, como ocurre con tanta vida que hay soterrada, latente, ¿no?, esperando una primavera. Pues bien, la primavera de la noesiología tiene que llegar todavía, porque la medicina del futuro será noesiológica. Y ya creo que os he dicho mucho. Pero yo no me cansaría de escuchar más, ¿eh? Perdóname, pero me disparo porque lo de Ángel es muy importante. Sí. Yo ya tengo 99 años, o sea que me queda menos de un año para cumplir los 100 años. Los he vivido intensamente en un periodismo, he estado en el mundo entero. Entonces, quiero decir que yo cuando valoro lo de la noesiología de Ángel Escudero, pues lo hago con un conocimiento de causa, y estoy convencido y afirmo que volverá a reír la primavera. Sí. De noesiológica. Sí, sí. Yo estoy convencida de que lo que ha aportado el doctor Ángel Escudero y todo lo que tiene que aportar a su hija María Jesús es que va a precipitar el cambio. Y en el audio del principio también lo comento, ¿no?, que creo que la humanidad tiene que tener esa calidad de escucha para de verdad darse cuenta de la magnitud tan grande de lo que él aporta. Pero Eduardo, vamos a hablar de los prodigios del doctor Escudero. y no sé si tienes, porque has dicho, conoces muchos prodigios, porque se está viendo, ¿no?, que el doctor Escudero y tú estáis hechos de una pasta especial. Entonces, el sintonizar vosotros, porque independientemente de los grandes descubrimientos del doctor Escudero como cirujano, lo que hablaba María Jesús es una actitud ante la vida de una persona que quiere enriquecer el mundo. E imagino que, Eduardo, también cuando tuvieras ese brillo te quedarías sorprendido. Pero ¿qué es lo que os unió? Bueno, aparte de que Ángel era todo dedicación. De Ángel se puede decir que el 99, no sé cuántos % era dedicación a los demás, dedicación a través de su medicina. Puedo decir que Ángel nació médico. Ángel nació médico. Quizá él no lo supiera, pero él nació médico. Es un médico, llamemos por antonomasia, ¿no? Es un médico total, un médico integral. Nació médico. Entonces, a propósito de eso, que me hace mucha gracia que como yo me llamo Sancho, y Sancho era Sancho Panza, era el escudero de Don Quijote, yo era el escudero de Escudero. ¡Ay, qué bueno! Entonces se lo decía, él le hacía mucha gracia, pero es que me convertí en su escudero, en su especie de divulgador, ¿no?, ayudándole. Luego le he ayudado en todo lo que he podido. Entonces, recuerdo las cosas minúsculas, como por ejemplo, un dolor de muelas intensísimo de mi hija Eva, intensísimo. Una niña tendría 15 años y tenía un dolor inmenso y había que quitarle ese dolor, eran las 10 de la noche, y llamé a Ángel. Y Ángel se ponía al teléfono y el dolor de muelas de Eva desapareció. Wow. Y eso lo ha hecho Ángel, no sé si decir centenares de veces, porque yo no he estado delante nunca, ¿no? Vamos, no he estado siempre delante.
más que esta vez que lo he comprobado yo personalmente, de una joven de 15 años con un intenso dolor de una muela podrida, ¿no? Que de pronto desaparece el dolor totalmente, como si le hubieran inyectado una anestesia gingival. Bueno, y se queda tan nueva. Y resulta luego que ahí está el peligro de la noesiología y de la noesiterapia, y es que hay que tener muy en cuenta que te han anestesiado algo y tienes que acordarte, porque el dolor es muy importante porque te recuerda que estás sufriendo algo y tiendes a curarlo. Si tu dolencia cursara sin dolor, tú seguirías teniéndola siempre hasta que te matara. El dolor te ayuda a ponerte en guardia. Bueno, pues como a Eva se le olvidó la muela, hubo que arrancarle 2 o 3 más. Quiero decirte que Ángel quitaba el dolor por noesiterapia hasta por teléfono. No sé qué más decirte. Bueno, operaciones constantes. Pero, bueno, otra cosa increíble que hoy día en la cirugía que se enseña en las facultades, pues nadie lo dice. Nadie lo dice porque no. Es decir, en las infecciones posquirúrgicas, que son frecuentes, como es natural, y que lo eran mucho más antes, Ángel no tuvo ninguna. Es increíble. Todos los miles de operaciones que ha hecho Ángel, nunca ha habido infección. Nunca ha habido infección postoperatoria. ¿Os lo creéis? Impresionante. Eso doy fe. De ese dato, que es un dato inmenso, no está presente hoy día en las facultades. Lo estará en la historia de la medicina, que es una asignatura de final de carrera, ¿no? Pero en los cursos de quirúrgica, de patología, tal, no está. Y es impresionante. 0 infecciones postoperatoria, 0. Eso Ángel, yo he ido a congresos con Ángel en Londres, recuerdo un congreso impresionante, y yo vi que había médicos, al fin había 1000 médicos, no 1000, pero había 150 médicos en el auditorio, ¿no? Y yo estaba entre ellos oyendo a Ángel hablar de la noesiterapia y de la cirugía, y me di cuenta de que les causaba tal pasmo, se quedaban tan pasmados que eran incapaces de reaccionar. Y eso es lo que le ha ocurrido a Ángel, que la medicina actual no llega a comprender. Ángel pensaba que todas las medicinas del mundo las tenía el cerebro dispuestas a utilizarlas a petición del paciente. Bueno, pues eso le hacía que él creyera menos en la farmacología que otros médicos. Y entonces se enfrentó a la medicina actual, que es esa medicina que se llama por evidencia. Es la medicina, la terapia por evidencia, o la patología evidente. Tiene que haber una evidencia para que actúe el médico. Ángel no necesitaba esa evidencia clínica. Ángel actuaba como el médico primitivo, instintivo, intuitivo. Es tremendo. Bueno, mira, es muy difícil explicar esto. Habría que... Yo nunca he escrito sobre ello, pero a lo mejor me pongo a escribir. Oh, sí. Es muy interesante. Sí, Eduardo, sí. Porque es verdad que es algo tan sorprendente y maravilloso, que es como si una hormiguita le dices, defíneme cómo es un elefante. O sea, no podemos ver la magnitud. Exacto, muy bien visto. Sí, esa es la postura. Esa es la postura de la medicina actual. Como no lo entiende, no quiere hablar de ellos. Sí. Y además, si es que cuando la medicina se ponga a entender esto, tiene que cambiar por completo una cantidad impresionante de actitudes clínicas que actualmente son muy discutibles.
muy discutibles en la medicina actual. La medicina del futuro tiene un protagonista, por lo menos un protagonista que es un fundador. Ángel es el fundador de la doctrina médica del futuro. Sí. El fundador de la doctrina médica. Estás haciendo todo un programa, sí. Lo como sé, siempre. Lo sé. Como siempre. Lo sé. Y es verdad, se lo he transmitido, es que estoy muy emocionada. Se lo he transmitido a María Jesús más de una vez, que toda una vida mía, el resto de mi vida diciendo gracias, no sería suficiente para expresar el nivel de agradecimiento que siento en este momento, tanto a María Jesús como a ti, Eduardo. Lo digo de corazón. No. Sí. Pues nada, pues mira. María Jesús, ¿y cómo era? Me gustaría resaltar cómo era para tu padre el trato con el paciente, porque también leyendo del doctor Escudero, él hablaba también de cómo tenía que ser el trato entre el médico y el paciente, y yo supongo que y viendo sus vídeos y su forma de expresarse sería una relación amorosa, porque yo veo en tu padre una ternura al tratar con el paciente que no he visto en ningún lado. Miguel, me encanta esa pregunta, pero voy a hacer una cosa que mi padre hacía muchas veces cuando estaba en un programa de radio o en un programa de televisión. Le hacían una pregunta y de repente él se había tomado unas notas porque tenía que comentar otras cosas y empezaba por las otras cosas. Te prometo que llegaré a tu pregunta, pero antes, después de ver todo lo que nos ha contado Eduardo, magnífico. Eduardo es un gigante de la comunicación, sí. Y además es pues el gran amigo de mi padre, el gran amigo del doctor Escudero, y nos ha contado cosas que simplemente voy a seguir un poquito la senda que él ha abierto y os quiero comentar algunos detalles. Lo primero, mi padre sabía que a lo largo de la historia de la medicina la anestesia psicológica estaba descrita con diferentes sistemas. Se habían tenido experiencias en las cuales se habían hecho cosas, en odontología, en partos, en cirugía incluso, con diferentes formas de anestesia psicológica, pero eran todas formas como largas, como complicadas, como que no todo el mundo servía para utilizar. No todos los pacientes eran buenos candidatos para... Entonces, el trabajo de mi padre, el trabajo del doctor Escudero fue seguir estudiando y aprendiendo constantemente de sus pacientes y de la vida y de la profesión en general, hasta simplificar el tema y lograr conseguir la analgesia, la anestesia psicológica de forma directa, con un solo pensamiento. Y a partir de ahí intentar llegar a las bases médicas, a las bases psicológicas del tema. Eduardo ha hablado de una simpatectomía lumbar. Para que os hagáis una idea, la simpatectomía lumbar consiste en que hay que cortar con la tijera del cirujano la cadena del nervio simpático a nivel de columna vertebral, a nivel de columna lumbar. Para eso, el objetivo es mejorar la circulación arterial en una de las piernas del paciente. Vale, para eso, la cirugía que hay que hacer es abrir una amplia incisión a un lado o otro lado del ombligo del paciente, meter la mano del cirujano dentro del abdomen del paciente, retirar todo el contenido de su abdomen, todo el paquete intestinal, y por vía retroperitoneal llegar hasta la columna vertebral. Y una vez hemos llegado ahí, seccionar la cadena del simpático. Eso lo ha hecho mi padre cuando yo era muy pequeña. Eduardo lo ha vivido más que yo, porque yo era pequeña y estaba en el colegio. Eso lo ha hecho mi padre con anestesia psicológica. Esa intervención en los cursos de noesiterapia online que constantemente estamos impartiendo, muchas veces vemos una parte de esa cirugía y es impresionante. Y eso lo hizo mi padre cuando era su quinta o sexta intervención hecha con anestesia psicológica, con las cámaras de noticiario Nodo dentro del quirófano.
Eso no sé si puede competir con la BBC, porque Nodo era algo que era un noticiario solamente para España, no sé, yo lo conozco, lo recuerdo como un recuerdo de mi infancia, ¿no? Sé que era algo que ibas al cine y primero te ponían el noticiario Nodo. Sí, yo me acuerdo. Pues, recuerdo que el Nodo era en blanco y negro y solamente había un reportaje en color. Pues cuando salió el reportaje de esa simpatectomía lumbar, el reportaje en color era ese. Y recuerdo que yo creo que todos los anestesistas de España pasaron por los cines durante esas semanas en que estuvo el Nodo para ver cómo el doctor Escudero estaba haciendo esa cirugía. Quiero comentaros algo que supongo que ya sabréis, pero que a las personas que nos están escuchando me gustaría muchísimo que pusieran en la barra de búsqueda de Google opiorfina en la saliva humana. La noticia ha salido poco después de que a mi padre le salieran las alas, poco después de que dejara su cuerpo físico. Y espero que se haya enterado, porque cuando lo vi miré hacia el cielo y dije, papá, mira lo que acaba de evidenciar el Instituto Pasteur de París. Os leo. Identificado un analgésico natural en la saliva humana. Se llama opiorfina, está en la saliva humana y podría ser un analgésico tan poderoso frente al dolor como la morfina. Un grupo de investigadores del Instituto Pasteur de París han identificado esta nueva molécula en el organismo que puede convertirse en un gran aliado para luchar contra el dolor y el malestar físico. El poder analgésico de la opiorfina humana actúa potenciando el sistema opioide endógeno del organismo. Este sistema es el que controla los mecanismos de recompensa que han sido tan decisivos en la supervivencia de la especie. Cuando sufrimos una lesión, el cuerpo activa los mecanismos de alarma, sentimos dolor y en el sistema nervioso central se liberan unas sustancias con poder analgésico suficiente como para que podamos soportar ese dolor. Lo que se activa para producir esa analgesia natural, eso es el sistema opioide endógeno. Conocer las claves de este sistema natural es importante porque se pueden lograr nuevas dianas terapéuticas y obtener nuevos fármacos para luchar contra el dolor. Contar con un arsenal terapéutico más amplio es esencial en el tratamiento crónico del dolor, cuando se necesitan utilizar analgésicos casi de forma continuada en casos, por ejemplo, de dolor crónico. Algunos de los derivados de la morfina que se utilizan en estos casos van perdiendo capacidad analgésica porque el organismo se termina por acostumbrar a ellos. Los científicos del Instituto Pasteur confían en que su hallazgo permita desarrollar una nueva línea de analgésicos. Atención, pero también esperan que el paso dado les permita identificar las condiciones en las que el organismo libera de forma natural la opiorfina para inducir esta reacción. Es decir, el doctor Escudero y su equipo llevamos 46 años explicándoles a nuestros pacientes: el cerebro es un ordenador, los pensamientos son los programas que dirigen al cerebro. Cada pensamiento produce un cambio hasta en la bioquímica del cuerpo y hay evidencia científica desde hace medio siglo de algunos parámetros que cambian cuando cambia nuestro pensamiento. El doctor Escudero, mi padre, se ha pasado toda la vida buscando la explicación a nivel médico, a nivel bioquímico de la analgesia psicológica. Y hemos pasado y seguimos enseñando en nuestros cursos online y presenciales, seguimos enseñando lo importante que es estimular el predominio vagal, que dentro del sistema nervioso vegetativo autónomo, esas dos platillos de la balanza que son el vago y el simpático, lo importante que es estimular el vago para estar relajados a nivel físico y a nivel emocional, porque el simpático ya se estimula solo, la adrenalina ya se estimula sola. Lo importante que es estimular el vago y para eso usar el diafragma y usar la saliva vagal, decirle al cerebro que queremos vivir produciendo de forma habitual saliva vagal. Y ahora,
los científicos, los investigadores del Instituto Pasteur de París nos dicen que en la saliva humana han encontrado esa molécula que es opioorfina y que tiene un poder analgésico 3 veces más potente que la propia morfina. Cuando habían pasado pocos días desde la muerte de mi padre y llegó a mis manos esta noticia, os digo, miré hacia el cielo y dije, papi, lo tenemos. Se llama opioorfina. En la saliva humana tenemos la opioorfina. Quiero deciros otra cosa muy importante. Eduardo ha hecho mucho hincapié en el tema del 0% de infecciones. Correcto. Jamás en 46 años como cirujano y jamás en 40 años formando parte de su equipo quirúrgico he visto ni una sola infección postoperatoria y tampoco le he visto hacer ni una sola receta de ningún antibiótico. ¿Cómo se explica este 0% de infecciones? Pues porque nuestros pacientes entran al quirófano o entran al paritorio o entran a su día a día con una respuesta biológica global armónica positiva, con un predominio vagal que les hace que su estado inmunitario sea más alto. Y resulta que 46 años operando a miles de pacientes con anestesia psicológica, sin necesidad de antibióticos, con un 0% de infecciones. Eso es mucha evidencia. Miguel, te contesto a tu pregunta. El trato del doctor Escudero a su paciente se puede englobar en una palabra, amor. Mi padre no trabajaba, mi padre repartía amor en sus pacientes y entre sus pacientes. El amor es la energía más poderosa del universo. Cuando en este momento, como directora del Centro de Noesiterapia, doctor Escudero, y como continuadora del trabajo de mi padre, lo primero que hago cuando estoy enseñando a nuestros pacientes y alumnos cómo utilizar su cerebro, cómo utilizar la noesiterapia, lo primero que hago no se ve, pero se nota. Lo primero que hago es poner no solo mi cerebro, sino mi corazón. Quiero ayudar a esas personas, tanto si tienen un problema físico como si tienen un problema emocional, como si van a dar a luz, como si les van a operar de cualquier cirugía en cualquier lugar del mundo y lo que vienen es a prepararse para tener un mejor pre- y postoperatorio. Lo primero que hago es lo que me enseñó mi padre, lo que me enseñó mi madre, la primera profesora de noesiterapia del mundo. Todo el mundo piensa que yo soy la continuadora del trabajo de mi padre y la primera profesora. No, señor, soy la segunda. La primera fue mi madre, cofundadora de la noesiterapia con él. Entonces, poner amor. Te voy a contar una cosa que me pasó hace unas pocas horas. Estaba en sesión por Zoom, hacemos todo nuestro trabajo online, con lo cual llegamos a todo el mundo, estamos trabajando en 6 idiomas diferentes. Estaba atendiendo ayer en primera sesión a una persona que tenía un problema de una depresión tan terrible y con tanto tiempo, cursando con mucho tiempo, que me decía, no sé para qué estoy aquí, que pare en el mundo que yo me bajo. Ese fue el principio de la sesión. Y al final de la sesión empezó a ver claro, empezó a ver que si manejaba su pensamiento, manejaba su cerebro y podía cambiar su pensamiento y eso cambiaría sus emociones y que se libraba de la depresión. Al final de la sesión empezó a sonreír y me dijo, María Jesús, te quiero mucho, te quiero dar un abrazo. Y le dije, dámelo. Estábamos conectadas por Zoom y le dije, dame el abrazo. Dame el abrazo. Cuando un paciente, cuando un alumno nos dice, te quiero mucho, sabemos que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Sabemos que le hemos ayudado y sabemos que he puesto en juego lo más importante que me enseñó mi padre, lo más importante que me enseñó el doctor Escudero y que me enseñó mi madre. Tienes que poner en juego querer ayudar al paciente y eso se llama amar a tu paciente. ¿Contesta eso a tu pregunta? Totalmente, María Jesús. Muchísimas gracias porque para mí es un ejemplo, es el ejemplo a seguir y qué diferente sería
qué diferente sería el trato entre médicos y pacientes si siguieran ese valor, ¿no? Esa idea de amar a los pacientes. Es que cuando tu trabajo tiene que ver con la salud, tanto si es a nivel físico como si es a nivel emocional, no estás tratando una parte del cuerpo, estás tratando a una persona. La superespecialización es buenísima en todos los terrenos profesionales, incluyendo las ciencias de la salud, pero el árbol no nos tiene que impedir ver el bosque. Cuando te viene una persona con un diagnóstico físico o psicológico que tiene un problema de salud física o de salud emocional, no tienes que ver que le duele una parte de su cuerpo, tienes que ver a la persona entera, integrar a nivel físico y a nivel emocional, porque cuando pasa algo a nivel físico que no está bien, entonces nos acaba afectando a nivel emocional. Y cuando emocionalmente no estamos bien, por supuesto que cada rincón de nuestro cuerpo acaba siendo perjudicado en términos biológicos. Cuando tenemos un paciente delante, tenemos que ver un ser humano completo, no una parte de ese ser humano. Y además igual todavía no se tiene la conciencia de lo que el pensamiento es capaz de hacer en el cuerpo, porque no nos enseñan cómo el pensamiento se convierte en química. Totalmente. Hay evidencia científica desde hace muchísimas décadas de que cada vez que tenemos un pensamiento positivo, aumentan en 1.500 unidades por milímetro cúbico los leucocitos en sangre circulante. Hablamos de nuestras defensas, pero ojo, cuando tenemos un pensamiento negativo, también hay evidencia científica de que bajan 1.600 unidades, 100 más, 1.600 unidades por milímetro cúbico los leucocitos en sangre circulante. Y ese efecto, tanto si suben o bajan, se mantiene durante horas. Por lo tanto, en lo que enseñamos en los cursos de noesiterapia, por encima de todo es cuidado, muy atentos, porque mi cerebro produce pensamientos, que producen emociones, que produce hasta cambios bioquímicos en mi cuerpo. Cuidado, que estoy jugando con mis defensas, y eso significa acercarme o alejarme de la salud, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Hay que enlazar todo lo que pasa a nivel físico, cambia la bioquímica del cuerpo cada segundo del día y hay cada vez más evidencia científica de ello. Y todo lo que pasa a nivel físico influye a nivel emocional también. Para mí un ejemplo de todo esto es nuestro Eduardo Sancho, es una evidencia de cómo, porque antes de entrar al programa, María Jesús, tú hacías una observación muy bonita. Y es que nosotros hicimos un programa de celebración de cumpleaños de 88 años del doctor Escudero. Sí. Pero es que hace unos días ha sido el cumpleaños de nuestro Eduardo con 99 años. Entonces, totalmente. Yo creo que Eduardo tendría mucho que decir con respecto a la gestión de pensamientos. Y Eduardo, yo sé que cualquiera que conozca al doctor, yo no lo he conocido en persona y para mí ha sido determinante. Si tú has tenido el privilegio de conocerlo en persona, ¿qué es lo que le aportó Ángel a Eduardo? ¿Qué es lo que me aportó? ¿Qué aportó en tu vida el conocerlo? Confirmación, serenidad. Yo he creído lo mismo que él siempre, y es que el amor hay que practicarlo sin riendas. El amor no tiene límites, y Ángel no le ponía límites en su tiempo, en su trabajo, en su vida familiar, en su vida íntima. Es decir, la práctica del amor sin distinciones, sin distinción de personalidades, ¿no? Sin límites, y la serenidad, la esperanza. En el fondo no hemos mencionado, no está de moda, yo sé que esto no está de moda y es muy feo, pero yo soy profundamente cristiano,
Y creo que en el Evangelio de Jesús de Nazaret está todo comprendido. Ahí está todo. Ángel era cristiano, profundamente creyente. Y la inspiración es esa. Dios ha creado al hombre y lo ha hecho perfecto, pero por etapas. La etapa actual es la etapa actual. Ya veremos las futuras. Pero a mí Ángel me aportó serenidad, esperanza y confirmación en el amor. Uh-huh. Pues Eduardo, me toca un papel bonito, pero al mismo tiempo un poco feo, porque tengo que estar controlando el tiempo y estamos llegando, no lo podéis creer, al final del programa. O sea, esto, Eduardo, me encantaría en directo, si volviéramos a repetir. Un segundo. Me dice que quedan todavía casi 10 minutos. Vale, perfecto. Bueno, perfecto. Dios me escucha. Entonces, yo creo que uno de los valores fundamentales en esta vida para el doctor Escudero ha sido el amor, por supuesto, pero yo creo que también la amistad ha tenido que tener un papel muy importante, ¿no? Os pregunto a los dos, a Eduardo y a María Jesús. Es lo mismo, la amistad y el amor son lo mismo. Cuando la vida te regala a una persona que es tu amiga o es tu amigo, es una persona a la que decides querer y esa persona te quiere a ti. El amor tiene muchas formas, muchos colores, es una forma de energía y cuando tú dices que alguien es tu amiga o es tu amigo, es porque le quieres y porque te quiere. Es porque hay incondicionalidad entre esas dos personas. Puede haber una amistad que digas, es que coincidimos, tenemos aficiones en común. No me refiero a ese tipo de amistad. Me refiero a, eres mi amiga y te quiero mucho, eres mi amigo y te quiero mucho. Sí. Es lo mismo. Sí. También puede obedecer, Eduardo, ¿no crees, a una forma de vivir? A vivir desde la confianza. ¿Qué es la confianza para ti? ¿O la vida es confiable, Eduardo? Sí, yo hace tiempo, y luego lo he comprobado por experiencia, pero desde hace muchos años, sé que en el saldo vital, todos pensamos en el saldo. En el banco también, cuando buscamos en nuestra cuenta bancaria, lo primero que miramos es el saldo. Entonces todos pensamos en cuál va a ser nuestro saldo vital y pensamos qué será mejor, ser cautelosos, en fin, desconfiados, llenos de precauciones ante los demás, en fin, o ser entregados sin rienda a los demás. Y yo te digo que el saldo es positivo cuando actúas amando sin rienda, es decir, amando a todos, a todos. Entonces, no sé, más o menos eso es lo que me has preguntado. La amistad, como decía, la amistad es la noesiterapia y el amor es la noesiología. Me parece maravilloso, porque además es que yo voy a contar rápidamente. Yo hace poco tuve una crisis de cólico nefrítico que me pilló en un aparcamiento sola y de pronto empezó a dolerme y en mi ayuda acudió el doctor Ángel Escudero y empecé a segregar saliva abundante, a confiar, a visualizar su cara y su mensaje. Y yo he de decir, Eduardo, por eso cuando has contado lo de tu nieta, que a mí desapareció el dolor. Vamos, desapareció en un segundo, o sea, en 2 segundos hizo boom y desapareció. Sí. Y tenemos esa capacidad y tenemos... El doctor Ángel Escudero fue el descubridor, fue la estrella impulsora, pero es que tenemos una estrella aquí con nosotros que es María Jesús. Y escuchar a María Jesús, todo ese refrendo
químico y bioquímico que hace entendernos. No sé, María Jesús, es que no sé si quiero aportar algo más porque yo quiero escucharte a ti. Yo estoy encantada escuchando todo lo que decís, estoy encantada escuchando a Eduardo porque me está descubriendo cosas. Como os he dicho al principio, por la estrechísima relación que Eduardo ha tenido con mi padre y por la relación que yo he tenido, pues que por decir mi padre, porque es mi padre, esté donde esté y tenga la forma que tenga. Pues los detalles que no sepa uno los sabe el otro, ¿no? Y entonces cuando Eduardo y yo nos ponemos a hablar del doctor Escudero, pues seguimos en paralelo, y yo he disfrutado muchísimo viendo que contaba cosas que yo decía, ostras, ese detalle yo no lo sabía, y que yo luego he añadido detalles que a lo mejor he dicho, la simpatectomía lumbar, te explico, lo que tal, lo que cual. Luego me he dado cuenta también de una cosa muy importante, claro, Eduardo estudió medicina y, como él dice, es casi médico además de periodista, y entonces ahora he entendido cómo la vida hizo que se encontraran esas dos personas, el doctor Escudero y Eduardo Sancho, siendo entonces director de Aitana, de la emisora Aitana de televisión en Valencia, que no fue casualidad que el director de Aitana en ese momento en que salía la noesiterapia fuera alguien que había estudiado medicina. Sí. No fue casualidad y lo he entendido en este momento. Sí. He entendido de qué manera Eduardo entendió, captó e interpretó los fundamentos de la noesiología y la noesiterapia. Claro, porque podía hacerlo por su bagaje cultural y por su preparación profesional, no solamente como ese gigante del periodismo que es, sino como casi médico, como él ha dicho. Sí. Está claro. Eduardo, hace mucho rato que no te lo digo, de parte de mi padre, de parte de mi madre y de mi parte, te quiero mucho. Yo también a ti y a ellos. Me acuerdo mucho de aquellos días en los que la BBC invadió tu casa. Sí. Y totalmente. Era un equipo enorme con el director del programa, un presentador, dos o tres cámaras, con sus correspondientes arriflés, con sus cámaras y tal, en fin, está lleno de anécdotas graciosísimas, porque era la invasión. Además se iban en búsqueda del fraude, ¿eh? Ellos querían encontrar un fraude. Ellos decían, todo esto no puede ser, y vamos a descubrir un fraude médico. Y se fueron. Vamos a ver dónde está el truco. Sí, exactamente. Yo recuerdo, y para ellos venían con el orgullo británico en el cuerpo, a un país, a España, un país un poquito más atrasadito, con Franco todavía vivo, y entonces pues venían dispuestos a pavonear un poco, ¿no? Y se fueron con el rabo entre las patas, se fueron muy humildes. Y otra cosa que quería recalcar es, porque me lo has preguntado antes, sí. Es la esperanza. La esperanza es una virtud, y como todas las virtudes, pues hay que cultivarla y hay que pedirla, porque no es nada, sí, hay que pedirla. Y vivir con esperanza constante. Ángel era todo esperanza. En Ángel no ha habido nunca un pensamiento negativo, una duda, una vacilación. Le han pegado muchos palos porque es algo que hay que resaltar y no lo hemos hecho. A Ángel le sacudieron todos sus colegas en algún momento porque efectivamente lo que él hacía era demasiado, ¿eh? Y entonces la pequeña medicina se rebeló un poco contra él y luego entraron todos en el túnel, es decir, luego todos han ido a la cola. El hijo del catedrático de farmacología de los Benlloch,
del llamado Cuerfas, de nuestro querido catedrático, es decir, que era el defensor de los fármacos, el defensor de los medicamentos de farmacia, ¿no? Y por tanto la enositerapia para él era la ruina, porque es la ruina. Entonces, bueno, pues hasta él entró y su hijo entró, todos entraron, y en este momento cada médico que sabe, porque se lo han enseñado, de la existencia de la noesiología y del doctor Escudero, cada uno de ellos está simplemente esperando que ocurra lo que tiene que ocurrir, y es que vuelva a reír la primavera. Es decir, que vuelva otra vez la medicina a ser lo que fue en Egipto y en Siria hace tanto tiempo. El médico. Ángel era el médico eterno. El médico eterno. Eduardo, ya sí, es verdad que me encantaría seguir presenciando vuestra conversación, esas sonrisas del corazón, cómplices de haber vivido y compartido momentos tan impresionantes entre Eduardo y María Jesús. Y para mí sería un honor si en un futuro volvemos a repetir, pero ya toca despedir el programa. La verdad es que con cierta tristeza por mi parte, porque voy a dejar de escuchar en esta ocasión. Creo que ha sido un programa histórico. Creo que este programa lleva palabras y vibraciones eternas que impactarán en un futuro. Y nada más queda ya que agradecer que me hayáis abierto la puerta, que me deis la oportunidad de ser testigo de tantos milagros. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, a ti de verdad, porque lo tuyo es, tú has abierto la puerta. Ay, Dios mío, no tengo palabras. Y María Jesús, igualmente, muchísimas gracias. Pues nada, como siempre ha dicho el doctor Escudero, un fuerte noes y abrazo para todos vosotros, uno especialísimo para nuestro querido Eduardo Sancho, compañero de vida y amigo al que mi padre siempre consideró uno de sus mejores amigos. Y nada, desearos lo mejor de lo mejor y que cada día sea mejor que el anterior. Un abrazo. También gracias a Miguel Ángel y a José, nuestro técnico. Y comentaros, María Jesús y Eduardo, no colguéis, porque ahora finaliza la transmisión, pero nosotros podremos compartir una despedida un poco más relajada por encima de las ondas. Muchísimas gracias de corazón. A mí me tendrás que volver a llamar, por favor. Vale. Tengo 99 años. No, si no es necesario que hagas nada, con que no cuelgues es suficiente. Yo no pienso colgar nunca ya. Y así, ya no querido hermanito, querida hermanita, este paseo llega a su fin. Recuerda, este día solo lo vivirás hoy. Salgamos al mundo con los ojos abiertos del corazón y se desvelará la belleza escondida que habita en cada instante. Gracias por tenderme tu mano y abrirme tu espacio. Mi nombre es Sisi Bocanegra y te espero en nuestra senda azul. De corazón a corazón, gracias, gracias, gracias.